Desde la voz del pastor, un mensaje de nuestro obispo, don José Guadalupe Torres Campos. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho amor de padre y pastor. Deseo se encuentren bien, familias, parroquias, comunidades, toda la diócesis. Les saludo con mucho cariño. Domingo 16 del tiempo ordinario. Los textos de este domingo son muy hermosos, muy alentadores, nos dan mucha confianza, mucha esperanza en el Señor Jesús. Por una parte, el Evangelio de San Marcos es continuación del texto del domingo pasado. Los discípulos regresan con Jesús después de haber sido enviados y le cuentan lo que habían hecho. Hicimos milagros en tu nombre, muchas curaciones, predicamos, fuimos de casa en casa. Le contaron con mucha alegría lo que habían hecho en nombre de Jesús. En eso Jesús le dice: vengan a un lugar solitario a descansar un poco. El tema del descanso, cómo es importante en medio de tanta actividad, en medio de un correr hoy día de un lado para otro, tareas, actividades, cómo es importante el descanso. Y el descanso integral. Por una parte, el descanso físico. Estoy muy cansado del trabajo, necesito descansar un día, tomarme una tarde libre, despejarme un poco, convivir con mi familia. El descanso físico, el descanso mental. Estoy muy agotado del trabajo, tantos pendientes, debo desconectarme también y dedicarme a otras cosas descansando. Pero también el descanso en el sentido positivo, descansar con Cristo, a solas con Cristo. También es importante buscar ese descanso, como Jesús les invitó a los discípulos: vengan a un lugar solitario, vamos a descansar. Hoy Jesús te invita a ti, me invita a mí a estar con Él a solas, después de toda la semana de trabajo, de tantas preocupaciones que traemos siempre. Yo como obispo, ustedes en su familia, en el trabajo, cada uno. Jesús hoy te dice: ven, vamos a un lugar tranquilo, vamos a un lugar apartado, a descansar un poco. Busquemos ese lugar, apartado del ruido, apartado mentalmente de tantas inquietudes, problemas, tristezas o trabajos. Vamos a descansar con Jesús, al lado de Jesús, junto a Él. Buscar ese momento. Voy a la capilla del Santísimo, ahí en el silencio, le platico, me desahogo, descanso, me lleno de su gracia. Voy a la Eucaristía, también es un momento de descanso, celebrar la Eucaristía, participar de la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios junto con la asamblea, comulgar. Todos esos son descansos espirituales. Es el encuentro con Jesús a solas para descansar con Dios, con Cristo, en paz, tranquilo, y retomar las fuerzas, retomar la energía, retomar la gracia, la fortaleza que el Señor nos da para seguir trabajando. Dice el texto que se dirigieron a un lugar apartado, a la orilla del lago, un lugar apartado y tranquilo. Busquemos ese lugar apartado y tranquilo todos y cada uno de nosotros. Pero en eso la gente se da cuenta a dónde van, a dónde se dirigen, los sigue, los reconoce, y al desembarcar Jesús vio a una multitud, una gran multitud de gente que lo estaba esperando. Descansaron un momento,
Fue rápido aquel momento tranquilo, reparador con Jesús, pero enseguida Jesús se encuentra con la multitud, con tanta gente que lo seguía. Y Jesús continúa su labor de profeta, su labor sacerdotal, de sanar, de predicar, de consolar, de estar ahí con la gente. Menciona San Marcos un aspecto importante cuando se encuentra a toda esta multitud. Dice, los vio, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Ese aspecto es muy fuerte. Es una expresión muy fuerte que a mí como obispo pastor me cuestiona y debe de cuestionarnos a todos los sacerdotes especialmente, pero también al papá, a la mamá, al maestro, a todos, pero especialmente a mí como obispo, a los hermanos sacerdotes. Jesús vio a la gente que lo seguía con sus necesidades, con sus dificultades, con todo lo que traen dentro, tristezas, se compadeció de ellos. ¿Qué me invita el Señor? A acercarme a todos, mirar a los demás, salir de mí mismo, ir al encuentro de la multitud, de mis hermanos. Yo como obispo, sacerdotes, religiosos, laicos, los sacerdotes párrocos allí en su parroquia, y cada uno, el maestro con sus alumnos, los papás con sus hijos, y así cada uno. Como compadecerme. ¿Qué significa compadecerme de mis hermanos? Con esa expresión fuerte, porque andaban como ovejas sin pastor. Y eso viene en relación a la primera lectura del profeta Jeremías, fuertísima. Híjole, me duele mucho ese texto y me cuestiona a mí como obispo pastor, y nos debe de cuestionar a todos y a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a mis hermanos sacerdotes. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Esta frase es contundente. Ay, es una expresión de sentencia, de advertencia. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a mis ovejas. No son mías, son del Señor. En ese caso a mí me cuestiona. Atiendo a mis ovejas, atiendo a mi comunidad, me preocupo por los demás, en vez de dejarlos perecer, que vivan en gracia, en vez de que se dispersen, los mantengo unidos. La labor del pastor, del obispo, del sacerdote y de todo quien tiene una tarea de acompañar a hijos, alumnos, compañeros y amigos. Este texto nos cuestiona. Entonces dice el Señor que yo mismo apacentaré, yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países. Yo mismo. Tú no lo haces bien, tú no los cuidas, yo mismo lo haré. Qué palabras tan fuertes, me dice a mí, me lo aplico a mí mismo en primer lugar, pero cada uno se lo puede aplicar a su propia vida. Y termina diciendo el texto del profeta, les pondré pastores que los apacienten. Les pondré. Que verdaderamente los amen, los cuiden, los protejan, los alimenten, los acompañen. Es lo que me pide a mí en lo personal como obispo, pastor, ser un buen pastor a imagen de Cristo. Él es el pastor, Él es el buen pastor, y por eso se compadeció de la multitud, y por eso sana, perdona, observa, abraza, bendice, expulsa demonios, en fin, Jesús el buen pastor. Y yo, obispo, tú, sacerdote, cada uno también tenemos nuestra propia responsabilidad como pastor. Yo asumo la mía. El Señor me está pidiendo ser un buen pastor. El Señor me está pidiendo que dé la vida por mis ovejas, que los reúna, que los congregue, que los atienda, que los acompañe, que los alimente,
que me compadezca con amor, con alegría, sirviendo a mis hermanos. Por eso, como una alabanza y una confianza que nos da Cristo el Señor, cantamos con el Salmo responsorial: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo que lo hemos cantado, hermosísimo, lo conocemos muy bien, pero hay que vivirlo, aplicarlo a nuestra vida. El Señor es mi pastor, Dios es mi pastor, Cristo es mi pastor, nada me faltará. Efectivamente, nada me faltará, porque me lleva a fuentes tranquilas, me conduce a donde hay pastos abundantes, es fiel, es generoso, me guía, me acompaña, me levanta. Él mismo me prepara la mesa para ofrecerse a sí mismo y alimentarme. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Es el buen pastor, nada me falta. Que yo, obispo, que tú, sacerdote, que tú, consagrada, que tú, papá, mamá, y cada quien, a ejemplo de Dios, a ejemplo de Cristo, seamos buenos pastores. La clave es servicio, cercanía, amor, compadecerme por mis hermanos. Y por eso San Pablo en la carta a los Efesios nos invita a estar unidos a Cristo, estar siempre unidos a Cristo, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación. Él destruyó el gran obstáculo, el gran muro del odio y nos ha congregado en la unidad. Por eso el pastor, yo, obispo pastor, debo preocuparme y trabajar en favor de la unidad. Que todos estemos unidos entre sí, como rebaño, como ovejas, y que todos estemos íntimamente unidos a Cristo el Señor, porque Él nos alimenta, nos da fuerza. Termina diciendo el texto de los Efesios que un solo hombre nuevo establece la paz. Jesús, el buen pastor, nos da esa condición de hombres nuevos. Por eso desde la antífona de entrada decimos: el Señor es mi auxilio, mi único apoyo en mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y daré gracias a tu nombre. Tú eres mi apoyo, Señor. Tú eres mi pastor. Te ofreceré mi corazón. Cada uno yo le digo: Señor, dame tu luz, dame tu sabiduría, dame tu gracia para ser un buen pastor, para tener esas actitudes que tú tienes, de compasión, de amor, de cercanía, yo tenerlas para con toda mi diócesis, cada quien en su propia vocación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Queridos hermanos, les abrazo con mucho amor de Padre y Pastor. Deseo lo mejor para ustedes, un domingo maravilloso, una semana llena de bendiciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con ustedes. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Bendiciones.